La noticia que anunció ayer The New York Times ha dejado a muchas personas desconcertadas. Hay quienes la han asumido con incredulidad, hay quienes la han asumido con entusiasmo y hay quienes la han asumido con desaliento. Todas las reacciones son válidas porque sin dudas estamos viviendo un contexto bastante complejo y hay muchas emociones ahora entre nosotros. Pero yo quiero proponer en este video una interpretación que intenta integrar la mayor cantidad de datos posibles, de elementos posibles en el contexto. No quiero centrarme solamente en lo que ha dicho el poder, tanto de un lado o de otro, sino también en lo que está pasando, porque la verdad no podemos construirla solo con una pieza, la verdad la tenemos que construir con una serie de piezas, tenemos que ver el bosque, no solamente el árbol. En este contexto, en cualquiera, pero en este en particular, lo que nos va a decir una figura política, una figura con poder, no es necesariamente todo lo que está pasando. Ni Donald Trump ni Marco Rubio nos van a decir qué es exactamente lo que están haciendo, cuál es el juego que están jugando. Dan señales, dan declaraciones, pero tienen límites. Y de hecho, en distintos momentos han dicho, esa respuesta yo no la puedo dar, yo no puedo adelantar esa información ahora. O sea que hay información que se están reservando. Y cuando esto ocurre, en el caso de Estados Unidos, quizás no en el de Cuba, muchas veces esos políticos utilizan a los medios de comunicación para decir lo que no pueden decir desde sus posiciones de políticos, desde sus posiciones oficiales. Entonces, por eso yo digo que hay que prestar atención a lo que dicen los medios. Primero, porque los medios en este país responden a un sistema que es legítimo, que está jugando con reglas, con leyes y no pueden salir en este tema a publicar cualquier barbaridad sin cumplir con los estándares de la profesión. Segundo, porque muchos de estos medios, de hecho todos los que han salido, tienen años cultivando sus estrategias de fuentes, años, y tienen fuentes en todas esas esferas. Tercero, porque todas las informaciones que han salido han sido consistentes en los distintos medios que han publicado. Y eso es tan raro y tan difícil. Y a mí lo que me dice ese hecho es que la fuente central, aunque tengan distintas fuentes que estén desprendidas de ahí, es la misma. Es la misma. Es la misma. O sea, son personas que están conectadas con lo que está pasando. Y esas personas que están ahí arriba han decidido que esa información salga a los medios, porque no se crean que todas esas informaciones han sido filtraciones. Y a veces el poder utiliza esa estrategia, sobre todo aquí en Estados Unidos, para decir lo que no puede decir desde la oficialidad. En el caso de Cuba, Cuba por supuesto que va a tener un discurso que intente mantener de alguna forma su apariencia de institucionalidad, de Estado legítimo. Cuba no va a salir a decir, Estados Unidos me está presionando, yo voy a hacer lo que Estados Unidos quiere, yo voy a cambiar y transicionar una democracia, yo voy a tumbar a la dictadura. O sea, Cuba no puede decir eso. Que Cuba salga y diga que la revolución va a seguir hacia adelante, que las negociaciones se están haciendo bajo la supervisión de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel, no es necesariamente una señal de que Cuba no está cediendo a las presiones de Estados Unidos. Es un esfuerzo de Cuba por preservar cierta dignidad en medio de todo esto, como mismo vimos que Delcy Rodríguez, luego de la captura de Maduro, salió a decir que era un secuestro y a denunciar lo que había pasado y que si el presidente legítimo de Venezuela. Y Trump, ¿qué dijo? No vamos a prestar atención al discurso, sino a lo que pasa, sino a los hechos, porque sabía que Delcy Rodríguez tenía que mantener las apariencias de alguna forma. No iba a salir a aplaudir que se habían llevado a Maduro y a Cilia Flores. Eso no iba a suceder. Entonces hay que distinguir
entre esa formalidad y lo que puede estar pasando y los mensajes subliminales, lo que no se dice pero se sugiere. Por ejemplo, clarísimo, en el caso de Cuba, la presencia de Raúl Guillermo Rodríguez Castro en la comparecencia de Miguel Díaz-Canel y en otra reunión del Buró Político y del Consejo de Estado, creo que fue, con respecto también a el tema de las negociaciones y las reformas que se quieren hacer. Esa presencia de Raúl Guillermo en esa comparecencia estaba mandando un mensaje clarísimo de que ellos tienen poder para estar ahí sin tener ningún tipo de cargo público, no lo necesitan. Y aquí yo quiero entrar al segundo tema, que es algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Me refiero a la idea de que Miguel Díaz-Canel es visto como un obstáculo para avanzar en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. The New York Times dice que porque es muy intransigente. Y esta es una noticia que ya había sacado a principios de marzo el Nuevo Herald. No es una noticia nueva. Pero ahora The New York Times vuelve sobre eso, insiste de hecho sobre eso y nos dice que además de Díaz-Canel tendrían que ser removidos una serie de funcionarios de la generación histórica, personas ya bastante mayores. Aquí yo me pregunto, ¿hasta qué punto Miguel Díaz-Canel puede ser un obstáculo? ¿Qué significa que Miguel Díaz-Canel sea un obstáculo? ¿Significa que él ha sacado las garras? ¿Que está intentando aferrarse al poder? Si ese es el caso, ¿por qué lo estaría haciendo? ¿Por convicciones políticas, por lealtad a la revolución o por oportunismo? O quizás por todo eso, porque este tipo de decisiones son complejas y por lo general no se explican con una sola causa. Pero si algo podemos concluir de esa noticia junto con la del Herald, es que evidentemente Miguel Díaz-Canel está disputando el poder. Está disputando el poder y probablemente no esté solo. Además, ¿qué significa esto? Que hay pugnas entre ellos. La gran pregunta es cómo la familia Castro se va a quitar del camino a Miguel Díaz-Canel. Quizás a eso se debe el nivel de deterioro que vimos en Miguel Díaz-Canel. A que sabe que están buscando la forma de quitarlo del camino. No sé si utilizarán una opción como la de Maduro. Es posible. Supimos también de una noticia de que aquí se estaban preparando causas para funcionarios cubanos, para procesarlos, hacer un indictment como se hizo con Maduro, para justificar una captura. Eso podría ser un plan. Aquí tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que tener, me refiero a la gente que está implicada en esto, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, todo tipo de planes. Pero es un reto porque Miguel Díaz-Canel tiene todavía 2 años en el poder. Entonces, ¿cómo tú justificas en este contexto la retirada de Miguel Díaz-Canel del juego? Ya veremos qué se les ocurre a ellos. ¿Cuál yo creo que puede ser una jugada que está siguiendo aquí la administración de Donald Trump? Que es básicamente Marco Rubio, porque aquí está la huella de Marco Rubio por todas partes. Dejar que se debiliten entre ellos, dejar que se eliminen entre ellos y luego lidiar con el castrismo. Puede ser una opción, que eso sea lo que está pasando aquí, pero eso no te lo van a decir. Si eso es lo que está pasando, que es posible entre tantas otras cosas que no podemos saber, no te lo van a decir. Más allá de eso, ¿qué podemos hacer como sociedad? Yo creo que aquí es importantísimo que no nos desmovilicemos, Si tú eres incluso una persona que es leal a Marcos Rubio, que siente admiración por Marcos Rubio, que quiere confiar en Marcos Rubio, también tú necesitas estar movilizada, porque Marcos Rubio no puede decir todo lo que puedes decir tú como ciudadano, como ciudadana.
Y quizás lo que tú digas pueda servir a Marco Rubio para argumentar determinadas decisiones. Porque puede decir la sociedad civil cubana, el exilio cubano está protestando y está exigiendo esto. Entonces puedes ofrecer argumentos, puedes ofrecer hechos, puedes ofrecer razones para negociar, lo que sea que se esté negociando, como se esté negociando. Por otro lado, mantener todo el tiempo, eso es algo que no puede detenerse. Este proceso de democratización que no hemos parado de vivir. Aquí es importante ocupar todos los espacios de poder, desde un like que tú des a una publicación de una persona que fue reprimida hasta participar en una protesta. Porque además tú empiezas un día con un like, otro día empiezas con una publicación en Facebook, otro día empiezas y vas escalando, porque la libertad es un camino que tú vas subiendo todo el tiempo, tú vas recorriendo todo el tiempo y vas avanzando y no vuelves atrás. Es muy difícil una vez que tú te liberas, que tú disfrutas ser libre, porque se disfruta muchísimo, que tú vuelvas a reprimirte, que tú vuelvas a censurarte. Es muy raro que eso suceda. Yo no conozco a ningún disidente que le haya pasado eso, por ejemplo. A ninguno. Entonces, no minimicen lo que pueden hacer. ¿Qué tú puedes dar en estos momentos? Tu reacción, compartir, da eso, porque tú vas a ir subiendo a otro nivel, tú vas a ir llegando a otro nivel de participación política, de concientización. Imagínense que esto es como un muro gigantesco que hay que tumbar y que cada persona está quitando un granito y quita un granito hoy y otro mañana, o un granito ahora y otro después. Y puede parecer, cuando miras de pronto el muro, que es una tarea titánica. Pero si todo el mundo se pone a quitar un granito, a quitar un granito, a quitar un granito todo el tiempo, llega un momento en que el muro se viene abajo. Por supuesto que queremos ver a alguien que venga con una mandarria y le da un mandarriazo al muro. Si viene esa persona y le da el mandarriazo que ayude ese trabajo de granito a granito, perfecto. Pero mientras tanto, no podemos subestimar ese trabajo de hormiga. Y la democracia, más que un gran suceso, más que un gran mandarriazo, es precisamente una labor de hormiga. Es una labor de todos los días, de todos los espacios, de entenderte a ti como un sujeto de derecho, como un ciudadano y a tus gobernantes como servidores públicos. El pueblo soberano, no los que están en el poder. Y ese es un cambio a nivel de conciencia, incluso un cambio subconsciente que nosotros tenemos que lograr. Y lo vamos a lograr en la acción, haciendo. Así es como se nos va a ir desprogramando el adoctrinamiento. Así es como se nos va a ir desprogramando. Cuando naturalicemos que tenemos derecho a ejercer derechos civiles y políticos, valga la redundancia, que tenemos derecho a ser libres y a pensar que somos libres. La primera libertad está aquí en la cabeza, está aquí en la cabeza. Y ahí hay que empezar, porque la Cuba del futuro necesita a personas libres. Necesita a personas libres. Entonces no subestimemos lo que estemos haciendo, no lo subestimemos, porque eso va generando una ciudadanía cada vez más activa, cada vez más empoderada, cada vez más fuerte para construir la Cuba que necesitamos construir. Recordemos que Morón ocurrió el otro día y nadie hubiera imaginado que algo así en Cuba podía ocurrir, no sé, digamos que 5 años atrás o 10 años atrás. Y lo vimos. Yo creo que nos sorprendieron a todos. Nos impactaron al menos. Y eso es resultado de esa labor de hormiga. De esa labor de hormiga que va creciendo, 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 como todo en la vida.